a meternos un ratito al mar. Mirá. Bueno, señoras y señores, son las 10 de la noche, 36 minutos en la República Argentina. Gracias a la cantidad enorme de gente que nos está mirando. Se ve en el WhatsApp. ¿Cuántos mensajes llegaron ya, Ari? Estamos exactamente en 4.555. No, te preguntaron tu teléfono, que estás ahí con el teléfono como loco. No sé qué estará. Ya está viendo quiénes son las chicas que lo subieron en Instagram. Es terrible. ¿Cuántos? ¿4.000 cuánto? 4.525 ahora. Tenemos que superar el récord de la semana pasada que llegamos casi a 10.000. Tuvimos 9.000 y algo. Hay que pasarlos. Bueno, ahora nos vamos a Brasil. Estamos en comunicación con Gustavo Segre, analista internacional en São Paulo, allí en Brasil, que forma parte de Republicanos Unidos. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenas noches. Hernán Lirio, equipo, te saludamos. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches para ustedes también. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, entablamos comunicación con vos porque nos enteramos que hay un colapso sanitario en Brasil, que la gente además está pidiendo en las calles la renuncia del presidente Jair Bolsonaro, que hay cacerolazos en diferentes puntos de Brasil. ¿Cómo es la situación actual ahí en São Paulo? Bueno, hay que dividir. Yo estoy en São Paulo, como bien decís. El problema está en Manaus, estado de Amazonas, arriba de todo, el norte de Brasil, donde por error del gobierno provincial de Amazonas se quedaron sin oxígeno. Él menciona que era un problema logístico, que no era un problema de tener o no tener oxígeno. Lo cierto es que para llegar a Amazonas, a Manaus, solamente se puede hacer por avión, y el gobierno nacional, a través de los militares, le envían estos Hércules 130 para que lleve las provisiones de oxígeno. Falleció mucha gente por falta de oxígeno, esto es lamentable, y uno de los problemas fue subestimar a la crisis, porque Manaus, allá por el mes de abril, fue una de las ciudades que mayor impacto tuvo el coronavirus, y ellos retiraron el 85% de las camas de UTI destinadas al COVID-19, imaginando que lo peor ya había pasado. Y ahora se ve que no, claramente no. La cantidad de fallecidos superior al 22%, el pico de la pandemia en abril, y esto obviamente va a tener un impacto importante en el gobierno estadual. Por otro lado, esto que mencionabas, cacerolazo todos los días contra Bolsonaro, esto ya había ocurrido, después paró, sí. La imagen de Bolsonaro había subido, hoy no hay una encuesta todavía que demuestre que está mal desde el punto de vista de su imagen como presidente y del gobierno, pero vos sabés que lo curioso es que, haciendo una comparación inevitable entre Argentina y Brasil, con modelos totalmente diferentes, los números a los que llegaron cada uno de los países son muy similares. Y no me refiero a números absolutos, sino a números que contrastan la visión de cuántos contagios y cuántos fallecidos hay por millón de habitantes. Y ahí estamos absolutamente iguales. En la cantidad de contagios, Brasil tiene prácticamente 40.000 por millón de habitantes contagios, y Argentina 100 menos. Y en el caso de los fallecidos, hoy Argentina llegó al triste número de 1.000 personas fallecidas por millón de habitantes, y Brasil tiene 982. Así que viste que ahí estoy viendo en el graph la frase de Bolsonaro, ¿no? Solo Dios me sacará del cargo. Es lo que dijo quien apenas comenzó toda esta pandemia, comparó al COVID-19 con una gripeciña, y eso lo llevó a que su imagen caiga y bastante en Brasil. Sí, pero después vos es que ocurrió una cosa muy particular. La gente que hoy reclama es la clase media, sí. La clase que vota electoralmente a Bolsonaro. Quien hoy lo apoya a Bolsonaro es quien no lo votó. Gente que tiene una necesidad de ayuda por parte del Estado, claro. 54 millones de personas que estaban en la informalidad y que no haber sido por el gobierno nacional no hubieran tenido ingresos. Pero el tema del secreto, el impeachment, en este caso, juicio político, como uno lo quiera llamar, tiene impacto directo sobre la economía. Si la economía está bien, ningún gobierno corre el riesgo de salir. Y menos en un país como Brasil, donde la Cámara de Senadores tiene 28 partidos representados y la Cámara de Diputados 30. Sí. Y el Partido de los Trabajadores, que sería la oposición, no llega al 10% de la cantidad de diputados. Bueno. Así que lo veo muy difícil que haya juicio político. Como en todo el mundo, ¿no? Que la gente vota con el bolsillo. Brasil, claro. Tercer país en el mundo, Estados Unidos, India y Brasil es el tercero en el mundo con más casos de COVID. Cristian. Sí. Pero la cantidad de habitantes también lleva eso. Por eso claro. Es importante analizar en relación a los millones de habitantes, porque si no, países con mucha cantidad de población inevitablemente van a tener más contagios. Buenas noches, Gustavo. Te quería consultar si Bolsonaro termina cayendo en su trampa, porque
La mayoría de los países que hicieron cuarentena hablaban de hacer cuarentena para justamente armarse con el sistema sanitario para cuando lleguen los picos. Bolsonaro siempre dijo que todos nos vamos a contagiar en algún momento y ahora lo que pasa es que es verdad, se va contagiando mucha gente y no tiene oxígeno. Bueno, esto ha pasado justamente en Manaus, no en todas las ciudades de Brasil, digo, pero cayó en esa trampa de subestimar y que hoy no le explota de alguna manera el sistema sanitario. Yo creo que no, porque el sistema sanitario brasileño tiene 3 divisiones. La primera tiene que ver con proveer recursos, que ahí es el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Pero los hospitales dependen de los gobiernos provinciales y municipales. Tanto es así que cuando empieza el problema del COVID, la Corte Suprema de Justicia determina que no es Bolsonaro el que va a tener la potestad para rigidez o flexibilidad de los aislamientos. Acá nunca fue cuarentena. Entonces, Bolsonaro dijo al principio, están liberados los salones de belleza, los peluqueros y lo que sería las gimnasias, los gimnasios, academias de gimnasia. El gobernador dijo, pueden liberar, y el intendente dijo que no, y no se liberó. Entonces, Bolsonaro comete el error, creo, que lo podría haber evitado, de no hacer comentarios como este de la gripe, de que todo el mundo se iba a morir, de que el brasileño no se iba a contagiar, porque no tenía ningún sentido hacerlo. Pero hoy lo cierto es que cuando uno analiza desde el punto de vista de lo que depende del gobierno nacional, y esto no es defensa de Bolsonaro, Bolsonaro cualquiera podría haber sido presidente, tiene que ver con generación de empleos. Brasil termina el 2020 con 500.000 nuevos empleos sobre la pandemia, tasa de interés del 2% al año, inflación del 4,5%, superávit en la balanza comercial, 55.000 millones, eso es oferta de dólares, la mayor cantidad de empresas creadas en los últimos años y una reserva internacional de libre disponibilidad de 340.000 millones. Entonces, estructuralmente Brasil está bien, digamos. La caída de la economía, que se presumía 9%, debe estar en el 4 al 4,5% negativo, que debe ser la mitad de lo que termina Argentina, con una cuarentena mucho más rígida y con modelos claramente diferentes. Gustavo, quiero ver, porque nuestro productor tiene para mostrarnos un video de una mujer pidiendo desesperadamente tubos de oxígeno. Esto creo que fue allí en Manaus. A ver, vamos a verlo y lo compartimos con vos y seguimos charlando. Claro. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. A ver, uno entiende perfectamente la economía y uno se pone en el lugar también de la gente. A ver, yo veo ese video y se me pone la piel de gallina. Es terrible. Es terrible. Terrible, y no solamente para quien apela, y obviamente debe ser alguna persona pariente de alguien que estaba necesitando el oxígeno, sino que se dio un problema de caos. Cuando se instala el caos, todo se desordena. Fíjate vos que había gente, por ejemplo, que tenía parientes en hospitales, que se empieza a quedar sin oxígenos. Lo que menciona la señora es como que había una unidad entera sin oxígeno. Entonces aquellos que tenían dificultades para conseguir un lugar en los hospitales iban a las distribuidores de oxígeno y compraban el tubo y se lo llevaban a la casa, con lo cual de alguna manera desamparaban a los hospitales. Esto fue realmente muy grave. Tremendo. Y eso no ocurre solamente en Manaus. Vos fíjate que en Manaus se desactivaron todas las camas para leves y para graves de COVID-19 que estaban al principio de la pandemia. Hasta ahora no fue necesario, pero esto puede ocurrir en otros estados provinciales también. Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Que sigan muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gustavo Segre, analista internacional allí en Sao Paulo, Brasil, actualizándonos un poquito la situación en este país. Bueno, cambiemos un poquito, descontracturemos porque es domingo en la noche, son las 11 menos cuarto de la noche y es momento de recibir al doctor, al señor. Mira, las fans, te digo, estaban pidiéndolo, pero como loco. La tengo a mi vieja, la Yoli, que me dice, ¿cuándo vuelve el abogado del tránsito? Madres, esas son las fans. ¿Cómo anda Sebastián Montaña, nuestro querido doctor? Es más, la tengo a Macarena Medina, amiga mía, me dice, ¿cuándo viene el doc? ¿Cuándo aparece Montaña? Ya sale. Ya le digo, está viendo el programa bien, doc.
Yo feliz, la verdad. Feliz de haber llegado al 2021 bien, gracias a Dios. Sí. Eso me parece bárbaro. ¿Zafaste? Zafado el 2020. ¿No tuviste zafé, COVID? Zafé. Viste que estuve cerca varias veces ahí. Que Sí, que que me duele la hisoparme. cabeza un día, te hisopaste. Sí, pero zafé. La verdad, gracias a Dios, por ahora nada. Menos mal. Bueno, Vos también venís. yo vengo zafando también, hay que agradecer que laburé toda la Bueno, pandemia. Se lo agarró y se lo agarró también de los sonidistas. Zafamos Sí, bastante. bueno, en todos lados. Yo tengo acá, más amigos que se lo agarraron que nosotros. Sí. No, acá en el programa nuestro solamente Ari y unos chicos de sonido y nadie Eso, más. bueno, pero Zafamos todos, por suerte, Zafamos, gracias sí. a Dios. Venimos una vez por semana también, ¿no? También, es verdad. Bueno, trajiste accidentes como siempre. Hoy van a participar las chicas, te las presento. Dale. Gina Solán, ¿Cómo Solán andan? Gina, el doctor ¿Todo bien? Montaña. Mucho gusto. Chicas, vamos a tratar de ver cuánto saben ustedes de tránsito. A ver, Bueno, ¿saben manejar se las pueden dos? equivocar igual, ¿eh? Sí, qué ¿Vale? difícil, ¿no? Equivocarse justo Es en el fácil, auto. Se quedó pueden re mal. equivocar, tranquilamente. Estamos para eso, ¿Está para corregir. permitido? Se puede, sí, porque él te lo explica. Claro. Él nos desasna. Y perdón, la Exactamente. gente puede escribirnos ya. @Hernán En mi Instagram me escriben y le mandan a Ari Cornell también las preguntas para el doctor Montaña. ¿Tuvieron un accidente? ¿Les pasó algo? ¿Quieren saber cómo hacer para cobrar un juicio? Nos lo preguntan que el doctor lo responde. Bueno, en Doc, vivo. vamos Dale, a ver. arranquemos con el primero. Arrancamos A el ver. primer accidente. ¿Quién tiene la responsabilidad en este accidente? A A ver. ver. A mirarlo bien. Vos ya estás entrenado, vos ya tendrías que tener ya después de tanto tiempo. A ver, ¿quién es el responsable? Y el Fíjate que se bien. mete a la ruta para Sí. mí. El ¿Sí? otro está pasando en doble No, fila. el otro- No, pará, fíjate bien, miralo de Espera, vuelta, a ver. Espera. Miralo de vuelta si es el que se mete a la ruta. ¿Se mete mal el que se mete a la ruta? No, se está metiendo Se a su está carril. metiendo Sí, bien. sí, El que sí, viene sí. filmando se está adelantando en contramano. Sí, ¿Te diste sí, cuenta? sí, Porque hay sí. otro que viene de frente, allá Sí. lo vas a ver. Sí, 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 O sea sí, que sí. se está adelantando en contramano. Que esa maniobra la podés hacer en tanto y en cuanto, obviamente, no tenga gente que se quiera meter. Pero no Con lo tiene cual- línea amarilla ahí. ¿Cómo? Pero no tiene línea amarilla. No, por eso dije, la podés hacer, no tenés ninguna penalidad, en tanto y en cuanto no envistas a alguien. Si vos provocaste el accidente, vas a ser el responsable Pero entonces de ahí indemnizar a esa gente. la culpa la tiene... La culpa la tiene el que viene filmando, ¿está bien? La que estamos viendo nosotros, el auto que no podemos ver, Aparte pero el que que viene filmando. Que tenemos que decir que no viene filmando, sino que tiene la cámara puesta ahí Tiene la adelante. Sí, no, nada, claro, una camarita Porque puesta encima detrás. si viene con el celular así... Claro, es- No, Doble, viene con la vuelta. fíjate que ni se mueve la La cámara. pregunta es, a ver, tengo una consulta, porque No te ¿cómo puedo hace creer, el que no viene... te puedo creer que Ari tiene una consulta. Dale, genio, ¿Cómo hace el genio. que viene para saber que va a pasar eso si él se está abriendo para pasar? En tal caso, ¿no está mal demarcada en ese momento, en ese lugar de la ruta, que sea un lugar propio para poder rebasar un auto porque no está la línea amarilla y puede pasar esto, que te aparezca uno de sorpresa por el cruce? Mirá, si Ah. vos... La redondeaste, sí, la redondeaste. El tema es así, si vos no le puedes echar la culpa a la demarcación, si la responsabilidad siempre son de los que tenemos el control del vehículo. Por eso siempre la ley se fija en nosotros y no en la demarcación que puede estar o no estar. Ahí la persona podía girar y esta también se podía adelantar. El tema es que sucedido el accidente, vos tenés que ver quién fue el menos culpable. El menos culpable fue el que se metió bien. ¿Sí? ¿Me seguiste, Ari, más o menos o no? Sí, te entendí perfecto. Sí, ahí está. Para Bueno, mí ese es el está mal tema. que no esté pintada la línea amarilla. Ahí no se Sí, no para puede mí- pasar. Pero pará, ¿sabes? Pará. La línea amarilla se pinta cuando vos no podés ver para el frente. Claro, ¿Viste? cuando hay una curva, subidas y cuando hay bajadas. Pero ese costadito no lo puedes ver bien. Porque te das cuenta, ahí me parece que le faltó la línea amarilla. ¿eh? Bueno, pero vos, siempre que te adelantes en contramano, para andar tenés que tener todo el deber de cuidado. La mayor carga de responsabilidad la ley la pone sobre vos. También porque estás adelantándote en contramano. No estás justificado. Tenés que tener un mayor deber de cuidado, obviamente. Estás asumiendo un riesgo que corre por tu puerta. Bueno, ya está, la ganó Montaña. Bueno, Ok. antes de ir al próximo Si no la video, gano tengo acá, ¿dónde la gano? una pregunta, Seba, que te manda Sí, la gente. dale. Nicolás dice, circulaba sin casco y tuve lesiones en la cabeza. Mi abogado me dice que es posible que cobre menos de lo que me corresponde. ¿Es cierto esto? Se ve que tuvo un accidente sin el casco y tuvo lesiones en su cabeza. Sí y no. Dependiendo del abogado que tenga también y el juez que le toque. La verdad es esa. Porque Si vos fueses el abogado, y se la peleó a muerte, porque la verdad es esta. Sí, hay muchos jueces que te van a decir, y la ley lo dice, que tenés que tener casco puesto, obviamente, y si tuviste un traumatismo de cráneo, suponete, donde tuviste pérdida de conocimiento y demás lesiones, y si no tenías casco, ¿qué te dice el juez? Si lo hubieras tenido, se hubiera evitado esa lesión. O si hubieras muerto, fíjate si se provoca la Sí, sí, muerte. sí, sí. Entonces, él dice, si no sé hubiera si tenido- vieron el accidente el otro día en la General Paz, a la altura de Liniers, que una moto y un auto se juntaron, la moto venía pasando Sí. y el auto se corrió para la izquierda, hicieron como, se aplaudieron y el motociclista, se dice así, Voló, el motoquero, motociclista. voló por todos lados, terrible. No lo vi, che. Unas imágenes, lo vi ayer. Pasa Están, que, fíjate, bueno, Ivancho, buscarlo yo el estuve video. viniendo acá a hablar de un montón de accidentes. Sí. Y la verdad que en estos Sí, últimos 2 meses... veo que nos fuiste infiel, estuviste en varios programas. Bueno, tuve que serlo. A veces estoy No, justificado. está bien porque A nosotros veces estoy no estábamos justificado. al aire. Está bien, por eso. Y ahora no me vas a dejar más, ya está, ahora ya estoy Ahora te quedas- cautivo de acá, de Crónica de Lirio. Espérate, bueno, vamos a ver otro accidente entonces. El segundo, después más preguntas de ustedes, ¿eh? A ver.
si este es más fácil. Este es más fácil. ¿Sí? Acá cuestión ¿Ya de lo ver- viste? Sí. Es trampa. este es más fácil. A ver, que hay que verlo ¿Quién no. es el responsable? Espera, el que se mandó No, en rojo. bueno, cruzó mal el semáforo. Se mandó en rojo Exactamente, este. bien la chica. Cuando hay un semáforo, que la gente me lo pregunta mucho esto. No, pero si él me pegó a mí, ¿pero quién cruzó en rojo? Claro. Yo. Bueno, el que cruza en rojo es el responsable. No Claro. importa quién le pega a quién, si hizo un giro en U, el que cruza en rojo es el Ay, responsable. perdón, ¿aplica Sí. para bicicleta? Viste que la bicicleta Sí. últimamente hace lo que quiere. La bicicleta